Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy vamos a embarcarnos en un apasionante viaje por 10 noticias arqueológicas que nos transportarán al corazón de los misterios del pasado. Porque ¿sabías que existe un monumento más antiguo que Stonehenge? ¿O que un abrazo de hace 6.000 años nos revela una historia de amor eterno? Y también exploraremos huellas de gatos medievales, ADN que reescribe la historia de Pompeya y la vida del increíble hobbit humano de Flores. Además descubriremos redes de pesca de hace, ojo, 15.800 años y rituales sagrados en Sicilia y el éxito de la cirugía craneal en la prehistoria. No está mal, ¿eh? Todo esto y más nos espera en este recorrido por los secretos que la arqueología y la paleontología tienen para contarnos. Y recuerda que puedes encontrar todos los detalles en nuestra web fundacionpalarc.com. Así que prepárate, porque lo que viene es verdaderamente alucinante. ¡Comencemos! Muy bien, vamos con las noticias. Un monumento más antiguo que Stonehenge. ¿Sabías que el monumento conocido como el Salón del Rey Arturo es 1000 años más antiguo que Stonehenge? Sí, este fascinante monumento en Bodmin Moor, en Inglaterra, fue datado recientemente con técnicas avanzadas que revelaron su construcción hace 5500 años, durante el Neolítico. Esta estructura, formada por 56 piedras dispuestas en un rectángulo, había sido asociada a la época medieval. Sin embargo, investigaciones demostraron que es un espacio ritual usado por siglos, posiblemente para ceremonias comunitarias. E incluso se encontraron polen y huevos de parásitos que confirmaron la actividad humana prolongada. ¿Pero qué tienen que ver estas piedras de 5500 años con el rey Arturo? Pues resulta que en el siglo XVI, durante el auge de las leyendas artúricas, este sitio fue bautizado así. ¿Por qué? Bueno, porque las historias de Arturo eran súper populares y la gente adoraba vincular lugares antiguos con su misticismo. Además, dicen las tradiciones locales que estas piedras tenían vínculos mágicos con Merlín o incluso con la Mesa Redonda, pero no hay pruebas históricas ni de eso ni de la existencia del propio Arturo. Lo que sí sabemos es que la estructura fue creada en el Neolítico. Y eso ya es impresionante, ¿o no crees? El abrazo eterno de hace 6000 años. ¿Un amor congelado en el tiempo? Pues sí, en Mantua, Italia, arqueólogos hallaron los esqueletos de una pareja abrazada, datados de hace 6000 años. Este descubrimiento, conocido como los amantes de Valdaro, es una de las expresiones más conmovedoras de la prehistoria. Ambos esqueletos, un hombre y una mujer, fueron enterrados juntos en posición fetal. Y estudios osteológicos indican que murieron jóvenes y la disposición de sus cuerpos sugiere un cuidado especial en el entierro. Y esto refuerza la teoría de que la pareja tenía un vínculo emocional profundo. El hallazgo se realizó en 2007 durante excavaciones lideradas por Elena María Menotti, pero las investigaciones continúan revelando datos sobre la cultura neolítica que practicaba ritos funerarios tan emotivos. Y este abrazo se ha convertido en un símbolo de amor eterno, dejando preguntas abiertas. ¿Fueron víctimas de un sacrificio? ¿O fallecieron juntos por causas naturales? ¿Tú qué piensas? La huella de un gato medieval en Israel. ¿Una huella de gato puede reescribir la historia? Pues parece que sí. En el monte Sión, en Israel, arqueólogos encontraron en una jarra de arcilla del siglo IX una pequeña huella felina que ofrece la primera evidencia de la convivencia entre humanos y gatos durante la dinastía Abasí. El gato, atraído por la arcilla fresca y caliente, dejó su marca mientras el alfarero trabajaba. Este comportamiento típico de los gatos, conocido como amasar, demuestra que estos felinos ya eran compañeros cercanos de los humanos. El profesor Shimon Gibson, líder del estudio, explicó que este hallazgo refuerza cómo la domesticación de gatos se expandió rápidamente por el mundo islámico. Y más allá de ser una simple huella, este descubrimiento añade un matiz más emocional a la arqueología medieval, mostrando cómo los pequeños detalles pueden conectar la vida cotidiana del pasado con la nuestra. Interesantísimo.
El ADN cambia la historia de Pompeya. ¿Y si muchas cosas que creíamos de Pompeya fueran incorrectas? Y es que resulta que un análisis de ADN de 14 víctimas de la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo ha desmontado ideas preconcebidas sobre género, parentesco y diversidad cultural en esta ciudad romana. Por ejemplo, un adulto con un brazalete de oro y un niño que se pensaba que era madre e hijo resultaron no estar relacionados. Además, una supuesta pareja de hermanas incluyó al menos un hombre. El estudio, liderado por David Reich de Harvard, reveló que muchos residentes tenían orígenes en el Mediterráneo oriental, destacando el carácter cosmopolita del Imperio Romano. Este trabajo, publicado en Current Biology, no solo transforma cómo entendemos la vida en Pompeya, sino también cómo interpretamos los restos humanos en general, subrayando la importancia de combinar genética con arqueología. Interesantísimo. Mujeres y niños, los artistas de Egipto. ¿Sabías que en el antiguo Egipto las estatuillas religiosas eran una producción familiar? Sí, un análisis de huellas dactilares en 60 figurillas de terracota del periodo tolemaico halladas en Heracleión ha demostrado que mujeres y niños participaban en su creación. La estudiante de doctorado Leonie Hoff de la Universidad de Oxford utilizó tecnología avanzada para identificar las huellas en moldes y piezas terminadas. Las huellas más pequeñas, encontradas en el interior, pertenecían a niños, quienes presionaban la arcilla en los moldes. Los adultos, en cambio, refinaban los detalles finales. Este descubrimiento desafía la creencia de que solo los hombres adultos eran artesanos y muestra cómo toda la comunidad contribuía a la producción religiosa, revelando una compleja organización de trabajo que recuerda a las cadenas industriales modernas. ¡Alucinante! El hobbit de Indonesia y su misterioso origen. ¿Un hobbit en la vida real? En la isla de Flores, en Indonesia, se hallaron restos del Homo floresiensis, una especie humana diminuta de hace 50.000 años, apodada el hobbit por su pequeño tamaño y aspecto peculiar. Pues bien, nuevas investigaciones lideradas por la Universidad Nacional Australiana han desafiado la teoría inicial que conectaba a esta especie con el Homo erectus y en su lugar sugieren que el Homo floresiensis está más relacionado con el Homo habilis, uno de los primeros homínidos de África, ya que su mandíbula y otras características anatómicas son sorprendentemente primitivas, lo que indica que siguió una línea evolutiva independiente. Y aparte, la extinción de esta especie sigue siendo todo un misterio. Cambios climáticos, la competencia con humanos modernos o la presión sobre recursos limitados pudieron haber sido factores decisivos. Y este descubrimiento podría reescribir otro capítulo de la evolución humana, planteando preguntas apasionantes sobre cómo diferentes especies coexistieron y se adaptaron. El misterio de Materán, un mensaje oculto por 2600 años. ¿Podemos descifrar una inscripción de hace 2600 años? Pues en el monumento de Arslan Kaya en Frigia, en Turquía, el profesor Mark Moon de la Universidad Estatal de Pensilvania ha descifrado un texto que rinde homenaje a Materán, la madre de los dioses. Tallado en roca volcánica y casi borrado por el tiempo, el texto fue revelado gracias a fotografías tomadas al amanecer, cuando las sombras hicieron visibles los relieves. Este monumento de la primera mitad del siglo VI a.C. combina elementos arquitectónicos de las civilizaciones lidia y frigia, destacando la importancia cultural y religiosa de esta deidad. El hallazgo no solo recupera fragmentos de la historia religiosa de Frigia, sino que también refuerza los lazos entre las culturas antiguas de Anatolia. Y es que este tipo de inscripciones eran ofrendas de protección, lo que demuestra cómo la espiritualidad y el poder se entrelazaban en el mundo antiguo. Redes de pesca del Paleolítico. 15.800 años de historia. ¿Quién habría imaginado que las redes de pesca tienen, ojo, 15.800 años de antigüedad? Sí, en el yacimiento magdaleniense de Gonnersdorf, en Alemania, arqueólogos liderados por Jerome Robbit identificaron grabados que representan peces atrapados en redes, una técnica sofisticada del Paleolítico superior. Usando tecnología de imagen avanzada, RTI, los investigadores analizaron plaquetas de esquisto decoradas con figuras estilizadas de peces rodeados por patrones de cuadrículas. Y este detalle sugiere no solo el uso práctico de redes, sino también su posible simbolismo cultural.
reflejando la importancia de los recursos acuáticos en estas comunidades. Un hallazgo que destaca cómo los grupos paleolíticos integraban técnicas avanzadas en su vida cotidiana, demostrando una adaptación y conocimiento del entorno mucho más complejos de lo que imaginábamos. Espectacular. Rituales domésticos en Acragas, un vínculo divino. ¿Sabías que los antiguos griegos realizaban rituales para proteger sus hogares? Sí, en Agrigento, Sicilia, arqueólogos descubrieron una ofrenda votiva intacta del siglo V a.C. cerca del templo de Juno. Este ritual, llevado a cabo por los habitantes de Acragas, consistía en fijar una ofrenda al suelo con un clavo, prenderle fuego y cubrirla con una copa de cerámica. Y el humo ascendente era un símbolo de conexión con los dioses, una súplica de protección y prosperidad para sus hogares. Este cuidadoso proceso, documentado por el equipo de arqueólogos, nos muestra cómo estas comunidades integraban la espiritualidad en su vida cotidiana. Este hallazgo, además de su profundo simbolismo, ofrece una visión tangible de las emociones y creencias de los antiguos habitantes de Acragas, permitiéndonos imaginar cómo estos rituales fortalecían sus lazos con lo divino. Trepanaciones prehistóricas, cirugía avanzada hace 10.000 años. ¿Te atreverías a operarte el cráneo sin anestesia? Pues hace 10.000 años los protocirujanos practicaban trepanaciones con herramientas de piedra en diferentes partes del mundo, incluidas Italia, Marruecos y la península ibérica. Según un estudio reciente, estas primeras cirugías se realizaban para tratar dolencias como infecciones y migrañas, pero también tenían fines rituales. En España, ejemplos como el dolmen del Pendón muestran intervenciones quirúrgicas exitosas, ya que allí se descubrió el cráneo de una mujer con 2 trepanaciones en los huesos temporales realizadas para aliviar una mastoiditis. Pero, sorprendentemente, la regeneración ósea demuestra que sobrevivió a ambas operaciones. Y los métodos variaban: barrenado, raspado o incisión, cada técnica adaptada al caso y realizada bajo inmovilización o con ayuda de plantas psicotrópicas para reducir el dolor. Y es que investigaciones arqueológicas han encontrado restos de opio y efedra usados en estos procedimientos, lo que sugiere que estas sociedades entendían los efectos analgésicos de ciertas sustancias. Y estos hallazgos no solo son fascinantes, sino que reafirman la capacidad humana para innovar frente a desafíos médicos. Flipa, ¿eh? Y nada más, eso es todo por hoy. Desde rituales ancestrales hasta inscripciones milenarias, hemos descubierto cómo las culturas del pasado nos hablan a través del tiempo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen like. Eso nos ayuda a que más personas descubran este canal. Suscríbete, activa la campanita y visita nuestra web fundacionparar.com para estar al tanto de las últimas noticias, ya que te invitamos a seguir explorando con nosotros este apasionante viaje a lo largo de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.